Deportes, emprendimiento, salud, cultura. Circuito Éxitos. Bueno, 1:52 está con nosotros la queridísima consultora de negocios, especialista en estrategia y reputación, Ana Karina Cárdenas. Además, ella es comunicadora. Y bueno, la tenemos aquí porque Ana Karina brinda en su cuenta de Instagram diariamente interesantísima información para el mundo de las empresas. Y en esta oportunidad ha tocado lo de las relaciones tóxicas en las empresas, que hay más de lo que uno se imagina. Y cómo esto, Dios mío, puede entorpecer el trabajo, el buen hacer e incluso pues al final los resultados en ventas y productos buenos y todo esto. Así que te doy la bienvenida y cuéntanos al respecto, Ana Karina. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, a todo tu público. Encantadísima siempre de estar acá. La verdad es que este es un tema del que poco se habla dentro de las organizaciones, pero cuando tú lo ves como muy privado en alguna empresa, siempre sale a relucir. Y es toda esa cantidad de personas que la mayoría de las empresas tienen muy identificados que contaminan a todos los demás. ¿Y cómo contaminan? Con quejas, con mala información, con información inexacta. Es decir, lo que hacen es que el ruido comunicacional negativo empieza a pesar más sobre el ruido comunicacional positivo, que es el que las empresas deberían empezar a tomar. Y todo esto al final influye de manera muy perjudicial porque empieza a afectar la reputación de la empresa. Entonces empiezas a tener gente que se queja adentro, pero esa queja adentro sale hacia afuera y empiezas a tener problemas de rentabilidad, problemas de productividad y todo asociado por una mala cultura organizacional que evidentemente pudiera ser rescatada si trabajas de una manera mucho más estratégica y más pensada y estructurada. Y esto no solamente, Ana Karina, es con empleados. También con líderes y con jefes también. 100%. Acá entra absolutamente todo. De hecho, del 100% de los colaboradores dentro de una empresa, uno debería identificar y segmentarlos entre aquellos que son como embajadores de marca, que son esas personas que hablan de ti, fabuloso, te aman, te adoran y, bueno, impulsan todo tu negocio. Luego tienes personas que pueden ser muy tóxicas, que pueden ser muy negativas, y a esas son las personas que hay que identificarlas con más nivel de detalle porque necesitas entender sus niveles de influencia, sobre dónde permean, en dónde afectan, qué nivel de influencia tienen sobre otros, y luego tienes procesos de segmentación de liderazgo, que son los que ayudan o impulsan cambios dentro de la organización. Pero si no los tienes segmentados y no entiendes cómo se compone, cómo tienes que trabajarlo, cómo te comunicas con ellos, el canal, es muy difícil que puedas evitar que situaciones complejas pasen. Y en mi experiencia, más del 90% de los problemas vienen por allí. Claro, justamente porque tú asesoras empresas todo el tiempo y esto lo vives a diario. A diario, empresas desde pequeñas hasta grandes. Y yo me imagino que a veces hasta se acostumbran a trabajar así. Y eso sí que es terrible. Entonces no logran identificar, les parece perfecto. Sí, de hecho, hay de todo tipo. Esta mañana estaba reunida con un cliente y una de las cosas que me decía es, mira, estas personas no terminan como de alinearse. Y cuando ves el trasfondo es porque uno teme que el otro le quite el puesto, el otro teme que el otro le quite el puesto, y en eso pues pueden estar pasando. Y quizás sea un sentimiento genuino, porque bueno todo el mundo puede tener sentimientos frente a esto y es muy humano. Claro. Pero ¿cómo podemos identificarlo para que podamos atacarlo a tiempo y evitar que haya un problema de clima? Porque ese clima se convierte en cultura y cuando ya se convierte en cultura traspasa la organización y empiezas a tener problemas en tus clientes, en tus audiencias. En la productividad, en la venta, en todo. Ahora, ¿cómo lo identificas, Ana Karina? ¿Y qué hacer? Son dos preguntas heavy. A ver, ¿cómo lo identificas primero? Porque yo me imagino que si tú le llegas a un gran gerente, mira, el que está empezando con toda la cosa eres tú. Es complicado, ¿verdad? Es complicado, pero deberían haber distintos puntos de feedback de desempeño para uno, a través de distintos indicadores, poder entender si la persona está cumpliendo o no está cumpliendo. Y adicionalmente, uno necesita medir objetivos que son más cualitativos. Y dentro de esos objetivos cualitativos está el entender el desempeño frente a otros, qué tipo de liderazgo e influencia estás teniendo. Pero esto es un trabajo de hormiguita, porque necesitas ver, por ejemplo, yo doy una directriz y pido que se ejecute tal tarea, pero esa tarea yo estoy viendo que se está alargando más de lo que se debía. Yo necesito intervenir y necesito entender qué está pasando, porque es altamente probable que haya algo que esté contaminando ahí a lo demás. ¿Qué cosas deberíamos hacer? Primero, deberíamos tener una escucha activa enorme. Identificar a quiénes son, qué es lo que pasa. Y luego lo que vas a hacer. Exactamente. Una es la escucha activa, que no es esperar fin de año para entender qué es lo que está pasando en mi equipo. O sea, yo necesito estar todo el tiempo monitoreando, escuchando. Lo segundo, tienen que haber programas donde nosotros segmentemos a toda la población. No a todo el mundo le podemos hablar de la misma manera, ni a todos los identificamos igual. Entonces allí es donde empezamos a atacar y cómo convertimos a esas personas quizás en líderes o los convertimos en otro tipo de perfil para entender si realmente es un tema de cargo, de poder
o es algo que realmente necesitas pues salir de esas personas porque definitivamente no están funcionando dentro de la organización. Pero normalmente tiene que ver mucho por miedos, por temor a que otra persona pueda hacer su trabajo e incluso por ese temor a que no sea visto su trabajo. Entonces, si trabajamos muy de la mano, muy en acompañamiento, monitoreando, escuchando y trabajando con una estrategia de fondo hacia adentro, vamos a lograr un éxito. El problema es hacerlo de primero antes que hablarle hacia afuera. Claro, pero esto, ¿y cómo haces tú? Tú entras a la empresa, te empiezas a observar, hay una metodología de trabajo, Ana Karina. Sí, nosotros tenemos una metodología que se llama REP, que es metodología de empresas de reputación, Ajá. que básicamente mide 8 puntos claves y uno de los puntos es justamente el monitoreo, la narrativa y el entendimiento de todos los canales 360. Okay. Y allí, en esos canales 360, necesitas entender literalmente a todas las aristas y todos los grados. Desde la escucha a líderes, a colaboradores abajo, entender todas las aristas que hay, incluso a veces metemos a proveedores, con clientes, aliados, para entender qué están percibiendo de estas personas y ahí defines, bueno, con todo tu análisis y toda la data, porque yo me baso muchísimo, o sea, nuestra estrategia nos basamos en data, para poder contrarrestar y hacer una estrategia que funcione desde lo humano. ¿Es factible que la empresa venezolana entre a entender estos procesos? ¿Qué ves 100%. tú en el panorama? 100%. Yo creo que cada vez las empresas más le están prestando atención a esto porque bueno, parte digamos, de la propuesta que nosotros hablamos mucho es que las empresas tengan una notoriedad estratégica, que es tener el perfil necesario de acuerdo a tu sector. Pero para poder tener ese perfil necesario necesitas que tu gente esté 100% conectada. Siempre vas a tener ciertos puntos negativos o que no necesariamente van hacia la misma sintonía. Pero necesitas identificar a la mayoría, más del 90%, que vaya remando en la misma ola hacia donde vas tú. Porque si no, las empresas no van a poder avanzar. Y definitivamente en el 2023 en particular, me he dado cuenta que las empresas le están prestando mucho más atención a su gente, porque han entendido que son los primeros voceros para poder arrancar. Claro. Y no solo a lo interno, a lo externo. A lo externo totalmente, y te defienden incluso en momentos álgidos. Claro. Claro, bueno, es un tema absolutamente pertinente en este momento en el país, sobre todo por los tiempos que vivimos. Exactamente. Y yo me imagino que te deben de estar consultando muchísimo, Ana Karina. Sí, la verdad es que me atrevo a decir que más del 90% de las empresas, cuando entramos y vemos los temas de reputación, mucho tiene que ver con colaboradores. Imagínate tú, con la gente que trabaja allí. Bueno, Así porque mismo. también, bueno, y me voy a robar un minutico, también pasa que las mismas empresas no tratan bien a su gente. Sí, es un tema de bienestar. Claro. O sea, cómo generar bienestar, cómo generarle, porque no es solo el sueldo, es un tema de salarios, es un tema, es como un compuesto. Tema de salarios, tienes beneficios, pero también tienes el hecho de estar bien y contento Claro, donde trabajas, correcto. con líderes positivos, con herramientas de trabajo, que sea tu segunda casa, pero una segunda casa cómodo, pues que te sientas confortable para estar allí. Además, sabiendo que el valor del trabajo para cada ser humano es su vida, pues Es su vida. prácticamente. Y pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Claro, claro que sí. Así y bueno, es. y es un asunto de reputación. Gracias, Ana Karina. No, gracias a ti. Siempre gracias a muy todos. interesante y esto es un tema que hay que tocar todo el tiempo, de verdad que sí, para que las empresas puedan ser productivas y los trabajadores se sientan bien. Gracias, querida. Muchísimas gracias a ti y a todo tu público. Sí, señora Ana Karina Cárdenas, consultora de negocios, especialista en estrategia y reputación, es comunicadora con nosotros a las 2 en punto. Hacemos